Bueno, yo le voy a hablar acerca del informe. El informe es un texto cuyas funciones son predominantemente referenciales e informativas. En él se pretende dar cuenta de operaciones y acontecimientos de una manera rigurosa. A partir de estas informaciones se dan a partir de una vivencia y dependiendo de la forma en que esa sea relatada va a ser un tipo diferente de texto. El informe permite aprender a comunicar un conjunto estructurado de informaciones, a presentar claramente las informaciones en bloques cronológicos y atenerse rigurosamente a un referente. Se puede hacer un informe de una visita a un lugar, de una clase, de una exposición, de un experimento científico, entre otras cosas. El informe puede tomar diferentes formas de acuerdo a donde esté destinado. Puede estar destinado a un diario escolar, a una ficha de referencia o a un diario mural que es de una memoria colectiva. Primero vamos a hablar del informe a una visita al museo. Esto es una investigación que se hizo con unos niños de un colegio en Francia y hicieron una visita al Museo del Hombre. La profesora les pidió al momento de salir que hicieran un informe sobre esta visita. Entonces los niños, previendo que iba a ser bastante difícil recordar todo lo que habían visto en el museo, tomaron nota. Luego conversaron acerca sobre qué debería hacerse el informe y llegaron a la conclusión que no se debería hacer sobre toda la salida, sino solamente sobre la parte que se refería a lo que vieron en las vitrinas del museo. Para hacer el informe, el maestro los guió primero presentándoles, no los mandó a escribir de una vez el informe porque sabían que los niños no tenían ni idea de qué era el informe, solamente sabían que tenía que ser diferente a una carta porque ellos habían visto en el módulo anterior la carta. Entonces el profesor lo que hizo fue presentarles ciertos informes para que ellos no lo leyeran detalladamente, sino que se fijaran en la estructura, es decir, lo que debe llevar títulos, subtítulos, numeración, párrafos, que deben ir separados y que deben estar en orden cronológico. Después de esto, los niños hicieron sus escrituras experimentales. Se dieron cuenta que a muchos se les olvidaron algunos datos, otros tenían algunos problemas en cuanto al léxico y en cuanto a los tiempos verbales, por lo que se hizo entre todos, se reunieron los apuntes y se publicaron en el muro escolar para que todos tuvieran la información más completa. De forma cronológica, la profesora les explicó ciertos aspectos del vocabulario y se repasaron el presente imperfecto y el pretérito perfecto. Después que ya una vez se revisaron estos temas, se pasó a hacer una segunda redacción del informe ya más completo y entonces para la parte final, ya a esta parte de la segunda revisión, se hizo revisión de ortografía por parte de la maestra. Eran pocas las fallas de ortografía, afortunadamente. Luego se tenía que decidir si se presentaba el informe más completo a la señora que iba dirigida, a la señora E, o si se hacía una recopilación de todos los informes y se presentaba uno solo. Esta fue la opción más acertada, pues ninguno de los informes estaba completo. También se hizo otro tipo de informe que fue sobre una observación científica. El profesor hizo un experimento acerca de los estados del agua, les pidió que por favor presentaran un informe, ellos tomaron nota durante el experimento y al final lo redactaron. Esto fue mucho más fácil, no tuvieron problemas con la superestructura del informe, pero presentaron ciertos inconvenientes en el momento de escribir las temperaturas correctamente, en la cronología de los hechos, pero ya fue mucho más fácil. Finalmente, se hizo otro tipo de informe que era dirigido al diario escolar acerca de una exposición que habían visitado sobre la protección materna infantil, los accidentes domésticos. Como conclusión, en cuanto al informe, se tiene que es muy importante y que se debe tratar en los primeros meses del año escolar, puesto que es como módulo de aprendizaje porque nos va a ayudar
a desarrollar otros temas posteriormente. Se puede hacer un informe de lo que se va a tratar en el resto del año. Ahora les voy a hablar acerca de los registros de experiencia. Son bastante similares a los informes en cuanto a que ambos relatan una experiencia vivida o son apegados a hechos que han sucedido, pero la diferencia en el registro de experiencia es que es de tipo personal. Ahí se va a hacer un énfasis en el yo, en contar y escribir acerca del estudiante mismo. Entonces el labor del docente aquí sería estimular al estudiante a querer escribir sobre sí mismo. Se puede hacer en dos tipos. Una experiencia grupal, por ejemplo, se puede hacer como una presentación en el colegio. Los estudiantes se reúnen durante varios días después de la planeación y ejecución de esta presentación. Entonces ellos podrán compartir las vivencias y redactarlas, escribirlas para publicarlas luego a los padres, contarles a los padres de familia, a la comunidad escolar o para su propio registro. En cuanto ya a la experiencia personal que no ha sido socializada, se puede hacer un tipo diario. La profesora lo que debe hacer es estimular a los estudiantes a que quieran escribir sobre sí mismos. Ellos pueden decir que no tienen nada que contar, pero entonces ella dice algo que les haya pasado, algo que te haya parecido molesto, la vez que tuviste rabia, cuando te castigaron, y así los niños se van motivando a escribir y se dan cuenta que sí tienen experiencias que contar. En este caso la experiencia es totalmente personal, la escritura es totalmente personal. Ahí la profesora no se va o el docente no va a entrar a corregir cuestiones de contenido, sino simplemente se va a limitar a revisar puntuación y ortografía en cuanto a redacción, pero no el contenido de lo que se está escribiendo, puesto que es totalmente libre, es la experiencia propia del estudiante. Muchas gracias. Bueno, el siguiente tipo de texto en cuanto a los módulos de aprendizaje a tratar son las novelas cortas. Durante los 4 primeros módulos de aprendizaje se hizo que los niños empezaran a realizar estrategias para realizar textos, pero más que todo referidos a escritos funcionales que emanen de manera lógica y natural en la vida cooperativa. Este trabajo permitió que los estudiantes tuvieran una noción fundamental del texto, de lo que es el escrito social y así como también de aquellos escritos utilitarios. Aparte de que estos escritos mantienen una fuerte referencia a lo real y a lo próximo lejano, también no podemos dejar de pasar lo que compete a los formadores de lo funcional de lo imaginario. Dentro de la gama de las narraciones de ficción que utilizan el funcionamiento poético de la lengua, elegimos a la novela corta, al cuento novela y los relatos que requieren un trabajo a largo plazo. ¿Por qué elegimos la novela corta? ¿Por qué se eligió la novela corta? ¿Por qué se propuso el enfrentamiento de esta actividad? La producción de novelas se incorporó a la escuela, provocando a menudo trabajos muy largos de redacción y generalmente colectivos. La novela corta, en cambio, siendo una narración breve y compacta, permite una escritura individual. Además, la novela corta es un tipo de texto muy poco estudiado o no estudiado comparado con el cuento o con otros tipos de textos que son ampliamente explotados en manuales y ficheros escolares, en la prensa infantil e incluso en algunos programas de computación. Bueno, a mí me tocó el tema de los poemas, de la utilización en la aula de clase. Bueno, hay que reconocer que en las aulas de clase hoy en día se usa más la poesía que los aprendizajes lingüísticos. ¿Por qué? Porque ellos han visto como que en la poesía la manera más fácil como de romper o quebrantar los obstáculos que tienen los niños o los estudiantes al momento de comprender y analizar un texto. Se dice que la escuela ha tomado en cuenta la imaginaria de los niños y el funcionamiento poético de la lengua. También la transformación de las actividades poéticas en clase de gremio del ritual, de la declamación, reemplazando la producción de texto, una libre expresión en poemas, un trabajo más libre de edición y montajes poéticos. También el deseo de hacer vivir a los niños la posibilidad de creadoras subversivas del lenguaje y del poder de la poesía. En el texto también nos dice cómo caracterizar un poema como un tipo de texto. Se dice que los poemas tienen cambios de línea que comienzan o no en mayúsculas. También espacios en blanco alrededor del texto o dentro del texto o los bloques de versos. Incluso la poesía contemporánea en el interior de los versos.
también un título. El poema también tiene una apertura que le da nota tanto para la estructura del texto como para el cambio semántico. Un cierre que no se termina solo cuando el autor no tiene más nada que decir. También entre los dos una dinámica, una progresión diferente de un poema del otro, pero que se puede tratar de dictar cada vez. Y el juego con toda la estructura del lenguaje a todos los niveles: el fonético, el gráfico, el semántico, el sintáctico, el rítmico, el enunciativo y la estructura del texto, con sus efectos combinados y las connotaciones. Dale. Buenas noches. Bueno, me tocó la organización de las clases y la programación de los aprendizajes. En primer punto es la situación de los modelos de aprendizaje en la vida de clases, donde los niños se van a desarrollar como tal. Ahí, en este caso, nosotros podemos ver que los niños siempre escriben a todo momento, en todo instante, siempre están escribiendo. Hay un caso donde se mira que los niños pueden escribir de manera grupal. En estos casos se evidencian varias situaciones, como son las situaciones de urgencia, cuando algunos voluntarios producen un texto que se necesita rápidamente. También está la situación de repartición de tareas de proyectos complejos. Ya está cuando los estudiantes se unen a realizar algún tipo de trabajo, una investigación, un informe. También está la situación por placer. Ya esto es cuando el estudiante escribe en 2 historias, escribe la realización de 2 poemas, ya es por placer. La realización por exploración de un nuevo tipo de texto. Esto aparece para poder hacer trabajos. Esto ya no es por obligación. La situación postmodelo de aprendizaje. Eso tiene como referente ya cuando el estudiante tiene un texto a redactar, un texto a generar. Esos son cuando son como las cartas, los ensayos. Otro ítem a tocar son la cantidad y duración de los modelos del aprendizaje en el año escolar. Es interesante que cada año se haga la clasificación de textos que se van a trabajar en la escuela. Estos textos deben seguir variando, seguir profundizándose en los criterios de clasificación, como las fichas descriptivas, los poemas, la clasificación de textos. El tipo de texto que se viene utilizando los docentes como tal son los afiches. Los afiches se recomienda que desde kinder a quinto, se utilicen los afiches y los párrafos narrativos, que no sean tan complejos para que haya comprensión, ya que todos los niños de aprendizaje básico. También podemos hablar de un aprendizaje que debe ser por evaluación de criterio propio del estudiante. Es decir, en la escritura el estudiante debe esforzarse propiamente para él poder generar un texto con coherencia, con cohesión. El tercer punto sería la programación de kinder a quinto grado. En esta cita el texto nos brinda apoyarnos en un instrumento elaborado que son las fichas de programación de la escuela y las carpetas de módulos de aprendizaje. En las fichas se recomienda que debe ser elaborada por el equipo de la escuela para que ya ellos lleven un recorrido y un conocimiento.